Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos amigos de Ñande Yarañé, nos encontramos en la capilla de la Orden de Malta, que durante este año 2022 nos ceden a la Fundación Ñande Yarañé para que podamos transmitir nuestras celebraciones eucarísticas. Agradecemos de todo corazón a los caballeros de la Orden de Malta que nos acompañarán y sobre todo también nos ayudarán para que podamos evangelizar, para hacer llegar la palabra de Dios y sobre todo a través de la Eucaristía hacer llegar también su cuerpo y su sangre a todos. Que Dios nos bendiga a todos y especialmente a estos caballeros de la Orden de Malta que tan generosamente nos acompañan en esta evangelización. Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía, a esta celebración. Varias veces a lo largo de la carta, el autor nos previene del anticristo, es decir, cualquier fuerza que se opone al poder amoroso y liberador de Dios. Cuando un falso profeta se predica a sí mismo, cuando los criterios mundanos quieren imponerse sobre el Evangelio y cuando en definitiva en lugar del amor se propone el odio y el egoísmo. Eso no proviene del Espíritu de Jesucristo. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Me llamaste para caminar en la vida contigo. Decidí para siempre seguirte y no dar vuelta atrás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que se ha manifestado a todos los pueblos y vino para nuestra salvación, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día. Ponemos nuestras intenciones sobre el altar y que Dios verdaderamente llegue al corazón de todos nosotros, de todo nuestro pueblo, de todas las gentes. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Oré
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, tu Verbo vive eternamente en el cielo y asumió de la Virgen María la debilidad de nuestra carne. Te pedimos que por su manifestación como esplendor de la verdad nos obtenga la plena redención del mundo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, Dios nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, de quien ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios
no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré las naciones como herencia. Te daré las naciones como herencia. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Te daré las naciones como herencia. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje. Te daré las naciones como herencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando, estamos caminando este año 2022. En el año litúrgico ciertamente hemos clamado por Dios: ven Señor Jesús, ven, no tardes. Y el Señor vino, lleva el 25 de diciembre con su nacimiento, la Navidad, Natividad, algo nuevo quiere decir Natividad, nacimiento. Nos proyectamos con la esperanza de que el Señor viene, actúa, nos acompaña, nos da nueva vida, porque ñandela ya llevé a chupea, ñandela ñajeno iba y chupea, eupa y te ha llevado memba y te ñandea hoy cuavo, peñandeña y cotemeba, ya llepo ya y janguaisha ese. Y hoy justamente entonces Jesús ya comienza y entra en acción. Hemos escuchado este Evangelio de San Mateo, capítulo 4, un Jesús que ya comienza en acción. Este Jesús que ha nacido, este Jesús ñandea llepa, yahueruba ecue, añande yahuereco bajina peñande pupe, yahuereco bajina peñande ñi amen, yahuereco bajina peñande recoepe, comienza a trabajar. Es decir, a darnos las propuestas que nosotros necesitamos para vivir auténticamente como cristianos. Jesús se entera de que Juan el Bautista había sido arrestado y se retira a Galilea. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque Jesús va a orillas, dice, del lago, a los confines de estos
dos lugares muy interesantes dentro del Antiguo Testamento, dentro de la Biblia. Sabemos que Zabulón y Neftalí eran regiones justamente paganas o muy influenciadas en aquel tiempo, ¿verdad?, por los asirios, por la fuerza, por los poderes extranjeros. Y entonces por eso está diciendo, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, el pueblo que se hallaba en tinieblas. Upea la yeicua ponana, llevan ella ñandillara o dentro de nuestra oscuridad, dentro de nuestras tinieblas. Es decir, que el nacimiento, porque es algo que se proyecta, siempre tiene que ser mensaje de salvación, mensaje de esperanza, mensaje nuevo, queridos hermanos. Dicatuy entonces ñandela yeico siempre iñeputumbañan de Jevia, lleva. Y putumbajan dicatuy va de bella yapo porque siempre estamos en el pecado, siempre seguimos en lo mismo. Dicatuy vea, lleva. Ñande yara con anga o me eñandebe y cuando eñandebe eñandebe. Bueno, dale fuerza, ánimo, porque yo estoy en medio de ustedes. Tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, esta gran luz ha brillado en medio de ustedes. Y esto es lo que fuimos buscando. Esto también nos hace entender que hay un proceso, queridos hermanos. La religión no es una cuestión mágica, sino que la religión, religarnos, entrar, entender nuestra propia existencia. A peñan de pupeu y veña y puruña mañaya hechamba eva peña y coteveña sejangua pepe tungüeu ya lleva. A peña ñeñe punuta yagua ta peñan de yara ra perejemba esa pa peñan de yara o cañan debe. Qué lindo, queridos hermanos, cuando nos metemos verdaderamente y entendemos esta propuesta de salvación. Y desde ese momento Jesús comienza a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Esta es la propuesta que nos acompañará durante todo este año 2022. Todo el año litúrgico, en forma escalonada, en forma de un proceso, nos irá mostrando y nos irá diciendo, ¿verdad? Naabe ayuma vende abuitepe, naabe cuan MAPM, pero con angañan de ella por allá ahí se lleva con nuestras terminologías nuevas y ella por añan de estrategia. Y ella pone peñan de la pena. Ese es el proceso de la vida cristiana. No esperemos en una acción de Dios mágica, en una acción al estilo de los dioses griegos, con ese rayo, ¡pum!, aña cambiama. No. Aquí el proceso verdaderamente del cambio, queridos hermanos, es un proceso escalonado. Es un proceso en el que nosotros tomamos conciencia de que Dios nos ha dado todo, de que nosotros tenemos todo, de que el Señor vuelve a predicarnos, a anunciarnos, decirnos, esta es la buena noticia, adhiéranse, para este 2022. Queridos hermanos, aquí está la fuerza y aquí está la gracia de Dios. Por eso que Jesús recorría anunciando y diciendo, proclamando el reino de Dios. Somos responsables para que Dios en este 2022 sea verdaderamente una familia Peñanenetá, allá donde estamos nosotros, sea transformado y tocado por el amor de Dios. Peñan de Yara, lleva una peñan de Pupe, peñan de Yara, ya pone a ver transformación y andeña y cotebeba. Ese es el reino de Dios. Jesús proclama, Jesús anuncia, Jesús propone, pero la propuesta siempre tiene que ser aceptada. Ñandé, ñambo uquenos, ñandé, cu, upeisa lleva, upe apere, yo oigo la gente la ñandeñe, me lleva, upe apere, quiere decir que la propuesta del Señor, o si, pa, llevando y que veñan acá, veñan a tu uveja, peñan ame, o veñan allí ya pues. Sin embargo, el Señor sale, proclama, anuncia, nos dice, dale fuerza, Pepa, y que naves y les traigo la buena noticia. Y esa buena noticia, queridos hermanos, es la que el Señor hoy nos quiere regalar. Conviértanse, el reino de Dios está en medio de ustedes. Y aquí vienen las consecuencias, porque después el evangelista, sobre todo hoy estamos leyendo a Mateo del capítulo 4, que nos dice, Jesús sanaba. La sanación, queridos hermanos, sucede en el momento en que nosotros aceptamos al Señor.
No estamos hablando simplemente de una sanación física, de una sanación de algún tumor, de algún cáncer o de alguna enfermedad maligna que podamos tener en el físico. También el Señor puede hacerlo, pero no es lo esencial y lo fundamental. Necesitamos sanar nuestra sociedad de la corrupción, necesitamos sanar nuestra sociedad de la ausencia de Dios, necesitamos sanar nuestra sociedad de las irresponsabilidades en las familias, las irresponsabilidades con los hijos, las irresponsabilidades en los matrimonios, las irresponsabilidades con la política, las irresponsabilidades en el aspecto religioso, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Queridos hermanos, upea la ñande yara o guanajomón verana peñandere coea lleva. Necesitamos esa sanación, que este año 2022 sea un año de sanación, de purificación. Y todas esas dolencias, peñande arasujete y temba, y hasua peñande apuesto uy de se va lleva, que es justamente la corrupción. Cuántos desvíos, queridos hermanos, cuántas cosas tan negativas en nuestra vida, cuántas cosas tan negativas en nuestra sociedad. Estas son las dolencias del mundo actual, estas son las dolencias de nuestra vida. Y por último, queridos hermanos, que nosotros, al ser sanados también por Dios, tengamos esta misión, como nos dice aquí, en la medida que ellos eran sanados y comenzamos a conocer que es el Señor el que nos sana, el Señor el que nos cura, dice, su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y Él los sanaba. Es decir, tenemos que ser misioneros. Ñande yay cualcana, haya evarana ape ñande yara o guajema ñande aputepe, na ape ñande yara o hueruma ñande, lleva pepe arasilla huereco ajina, todas las dolencias ñande yara y catú o monguera. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Estamos iniciando el año 2022, que sea un año donde podamos curar todas estas enfermedades y sobre todo podamos comprometernos en expandir el reino del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos: escucha y ten piedad. Escucha y ten piedad. Para que el amor sea el distintivo de los discípulos de Cristo, oremos al Señor. Escucha y ten piedad. Para que, como la Iglesia, vivamos la pobreza que nos hace sentir la necesidad de Dios y nos convierte en mendigos de su amor, oremos al Señor. Escucha y ten piedad. Para que los que han sido bautizados sean impulsados por el Espíritu que ungió a Jesús a dar siempre testimonio de Él, oremos al Señor. Escucha y ten piedad. Para que proclamemos nuestra fe en Jesús, el Cordero de Dios, y permanezcamos en Él con alegría, oremos al Señor. Escucha y ten piedad. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo, nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús de verdad, y estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso
alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada, ponernos bajo el manto protector de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. En aquellos días, José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada.
Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas, o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices, y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo, juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor.
la unción. Ven Espíritu de Dios, que reaviva la llama de tu amor. Ven Espíritu de Dios, ven y habita este lugar. Ven Espíritu de Dios y derrama tu gracia y tu bondad. Ven Espíritu de Dios, quiero estar en tu presencia. Ven Espíritu de Dios, ven, penetra en mi alma y déjame sentir el fuego de tu amor. Te lo pido con amor, dame tu bendición y dame de beber del manantial de agua viva que sana el dolor y consuela el corazón. Abre mis ojos para mirarte, lava mis oídos para escucharte, toca mis manos para servirte. Te necesito, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, quiero estar en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven, penetra en mi alma y déjame sentir el fuego de tu amor. Te lo pido con amor, dame tu bendición y dame de beber del manantial de agua viva que sana el dolor y consuela el corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven, derrama la unción. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día tan importante, en este día tan esencial para cada uno de nosotros, la primera semana del año 2022. La palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Primera carta de San Juan, capítulo 3, del 22 hasta el capítulo 4, versículo 6. Examinen si los espíritus vienen de Dios. Y por ahí tengo leitmotiv, idea central. Pe mañami, pe yehesakwami, pe yapoa, pe apico ouhina pe ñandeyara, o poco haguere neña, pe ñandeyara, o poco haguere, pe neapitu unhe inde eyapo que naupea. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice: recibiremos de Él lo que pidamos, porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandato, que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó.
Quien cumple sus mandatos permanece con Dios y Dios con él. Y sabemos que permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros somos de Dios y quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Había algo cierto y te las venían de San Juan. Peoía y una pepona me lleva. Peñan de yarara puerio joa. Apeo henducea, apeo hesha y na baeba peñan de yaro yerureña de catuete. Oye hesha qua, oye hesa pea y na abeñan de yara. Hoy cuame ese vejañan de yara o me ese pei pona mía. Pepu acabe y conteme vaya pojanua peta pepuaju. Pero el que está en la mentira, queridos hermanos, el que está en el desorden de su propia vida, ciertamente, doy cuase y te hoy veñan de yara, de cuase y te hoy. Ni nos endusei hoy, ani oigue, nas endusei la paibe, nas endusei abaebe. Ni isube, ni tuabe, ni hapishabe nos endusei. ¿Por qué? Y porque no estamos en el camino de Dios, en el camino de la verdad. O vea con las eñas de Hina San Juan. Haumiako y coma huevoía ya. Da ahí con la co angañón de coamba eñan de yahuere coa lleva. Peñan de yara ñe o eruñan de epe o y coma después. Pero ¿dónde? En las comunidades. Esto es entonces lo que nosotros le llamamos lo antropológico, lo sociológico. Upeaco dice Hina, upeñan de peñandere cobepe yahuere coma o peñan de comunidades. Y por eso nos está diciendo justamente, ¿verdad?, que lo elemental y lo fundamental en positivo es pidamos a Dios para cumplir sus mandamientos y hacer lo que le agrada. Ojalá que esta sea nuestra meta, queridos hermanos, la meta principal y el objetivo de todo cristiano, hacer y cumplir los mandamientos del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.